para mí Tokio era la residencia de San Felipe, ¿no? Porque yo veía Ultra 7 y la arquitectura del Japón era casi esas arquitecturas, Es verdad, ¿no? es de Real San Felipe. Tienes Sí, razón. claro. Hola, soy Victoria y estamos nuevamente en Librerías Crisol y hoy vamos a conversar con Enrique Planas, quien nos ha traído ahora su nueva novela que se llama Chicas Bon. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal, Victoria? Encantado de estar aquí en la librería, en medio del tráfago de lectores. Estoy muy contento, gracias. Enrique, tú eres, además de escritor, sobre todo periodista, y imagino que has sido un lector de muy pequeño. ¿Cómo fue tu descubrimiento de la literatura en tus inicios? Sí, bueno, yo tuve la vocación de periodista bien tempranita. Yo era el niño chancón que hacía el periódico mural en el colegio desde segundo o tercero de primaria. Entonces terminé, ser periodista es una cosa que llegué casi de forma natural. Eh, y claro, o sea, tiene que ver con el gusto de contar historias, ¿no? Cuando trato de pensar qué cosas fueron las primeras historias que leí, yo creo que tenía que ver. Yo soy el único hombre de 6 hermanos. Mis 5 hermanas, yo soy como el sándwich por la mitad. Y yo las primeras cosas que leía eran los libros que ellas les regalaban, ¿no? Y recuerdo que mi hermana mayor le habían regalado un libro lindo de Editorial Universo, uno de estos libros muy baratos que publicaba la Unión Soviética en esa época, y que se llamaba Libros Populares Rusos, ¿no? Entonces, creo que esos fueron los primeros cuentos que leí y me encantaban, porque eran cuentos fantásticos que tenían que ver con princesas, con soldados, con mujiks, con brujas, Mama Yaga, imaginarios que tienen que ver con el frío, con cabañas perdidas, aisladas en páramos enormes. Eh, y claro, ¿no? Hombres que se convierten en animales, animales que hablan, animales más sabios que los hombres. Entonces, todos esos cuentos para mí significan muchísimo. Y creo que mi infancia tiene ese recuerdo permanente de los cuentos fantásticos rusos, ¿no? Eh, y claro, el otro autor de cabecera, ¿no? Que es un privilegio para todos los peruanos que sea uno de los primeros lectores, uno de los primeros autores que leas es Ribeiro, ¿no? Uh-huh. Entonces, Ribeiro es lindo leerlo desde joven, siendo que en otros países es casi un autor de culto, ¿no? Al cual accedes después de que eres un lector maduro. En cambio, cuando lees a Ribeiro desde joven, con todas las pistas de toda tu ciudad, identificando tus barrios y las personas y el ánimo de los limeños, forma parte también de tu formación, ¿no? De cómo vas construyendo tu educación sentimental también, ¿no? Con Rivero, pues, ahora, acá unos años y años atrás, puedes agarrar las novelas, siguen funcionando y puedes hacer el recorrido y sigue funcionando. Tiene ese encanto de hacer la ruta en cualquier momento. Hay un cuento maravilloso de Ribeiro que se llama Por las azoteas, ¿no? Que es este niño que va, que es muy Lima, ¿no? Esta ciudad dentro de una ciudad o este paisaje especial que tiene que ver con el territorio irregular de las azoteas en los barrios limeños, ¿no? Uh-huh. Y esta es la historia de un niño que siente y asume esto como su reinado, su territorio, y va saltando de azotea en azotea por las casas y se encuentra con un hombre que no hace nada, que solamente toma el sol, ¿no? Por la claraboya lo ve y después desarrollan una relación. Y yo siempre, toda mi vida, me he visto como ese niño saltando por las azoteas. Ahora me veo como el hombre que no tiene nada que hacer, tirado, ¿no? Que ve la vida pasar y que
su sabiduría tiene que ver con el asumir la descomposición de la vejez, ¿no? Entonces, claro, los cuentos pasa con todos los autores, ¿no? Pero cuando lees a Ribeiro por ese grado de afinidad íntima que tiene, familiar, tú te vas convirtiendo en los diferentes personajes, ¿no? Vamos a acabar. Y aparte del periodismo, ¿tienes alguna otra afición? ¿Algo que te jale también, que te emocione, probablemente con el periodismo? Mira, el periodismo es mi forma de ganarme la vida, ¿no? Entonces, trato de encontrar cosas que sean lo más lejos del periodismo. Me gusta, bueno, pasar el tiempo con mis hijos es mi mayor satisfacción, es lo que más me gusta. eh, Mantengo mi amor por ir al cine, ¿no? Un temor que tengo es que la gente pierda esa tradición. Leo mucho cómic, me gusta muchísimo las historietas, pero digamos, placeres que siempre quise cultivar y que nunca llegué a realizar ha sido, por ejemplo, interpretar música, ¿no? A mí me gustaría muchísimo interpretar un instrumento musical, pero lo único que pude alcanzar fue aprender a tocar guitarra. Lo hice muy mal y mi profesor de guitarra nos abandonó, como una historia así de niños abandonados, y sus últimas palabras fueron decirle a mi madre que tiene futuro, me dijo, tiene futuro, y nunca más volvió, ¿no? Claro, fue la mejor. En algún multiverso. En algún multiverso, sí. Entonces, sí, no, mi relación con la música es muy frustrada, pero me gusta muchísimo la música, me gusta mucho escucharla, y diferentes géneros, ¿no? Te hacía todas estas preguntas porque en Chicas Bond, ahora le entiendo mucho más, porque hay un gusto por el cine. Se mete obviamente por el nombre Chicas Bond, el mundo de James Bond, la música también, las canciones están muy metidas. ¿Cómo nace la historia? ¿Cómo es que dices, cómo empieza el germen para escribir Chicas Bond? Mira, esta novela es como una cebolla, ¿no? Tiene muchas capas, porque fueron muchas ganas de escribir las que tenía, muchos temas en los cuales yo decía, algún día voy a escribir sobre esto, ¿no? Y yo creo que el primer detonador, la primera vez que dije, algún día voy a escribir de esto, fue una vez leí cuando recién salió, una novela de un escritor español muy querido, porque es un amigo, que se llama Marcos Giralt, que se llama Tiempo de Fuga. Esta novela es muy especial porque fue una novela muy germinal en otros escritores, porque es una historia sobre el padre, ¿no? Y esta fue una de las ganó el Premio Nacional de Narrativa en España. Esta novela hizo que muchos escritores escribieran sobre su padre. En ese libro, él habla de su padre, que era un pintor de mucho éxito en los años 50, pero que después fue olvidado. Y era su dificilísima relación con él y sus continuos abandonos y separaciones. Muchos escritores amaron ese libro y dijeron, yo también quiero escribir sobre mi padre. Yo no fui la excepción. El género se hizo enorme, ya uno decía, ya otra novela sobre el padre, por favor, ya no. Y yo, en ese temor de decir, no, pero ya todo el mundo lo ha hecho, también me daba cuenta de que mi padre no era un personaje literario. Mi padre era un padre de sofá, ¿no? Era el típico hombre de clase media que llega cansado del trabajo y se pone a ver televisión, ¿no? Pero una vez, después de mucho tiempo de estarle dando vueltas, porque una novela se escribe antes de sentarse frente a un teclado, ¿no? Hace años de estar dando vueltas y de estar distraído. Y una vez que estaba en el cine, en una sala casi vacía, creo que fue justamente una del espacio donde estamos ahora, del Alcázar. Estaba viendo una de las películas de James Bond de Daniel Craig, que creo que no fue el Casino Royale, fue la segunda, creo que Quantum of Solace.
eh, yo estaba casi solo y habían dos viejitas atrás mío. Y cuando termina la película, escucho a la viejita diciendo, nadie es mejor que Sean Connery, ¿no? Y yo inmediatamente me acordé de que siempre mi padre decía lo mismo, ¿no? Todas las películas que vimos juntos, mi padre y yo éramos muy distintos, políticamente, en actitud de vida, en lo que queríamos. Éramos muy diferentes, no teníamos temas de conversación. A él no le gustaba leer. Él era muy de derechas. Pero la única cosa que nos reunía era ver las películas de James Bond. O sea, desde Octopussy con Roger Moore hasta los años 90, todas las películas nos las vimos. Era nuestro espacio de encuentro, nuestra tradición, ¿no? Y sobre eso podíamos conversar. Era una de las pocas cosas que nos unía. Entonces dije, no voy a escribir sobre mi padre, pero sí voy a escribir sobre ese momento en que padres y hijos nos unimos, ¿no? Ese momentito en que de repente algo de comunicación podemos tener. Y para mí ese momentito está grabado, ¿no? Como una imagen que se imprime en las películas de James Bond. Entonces todo eso articuló, ¿no? La relación con mi padre, las películas, una película que tenía mucho que ver con mis gustos por Japón, que tiene que ver con Kimokawaii, la novela anterior, que es Solo soy vi dos veces, que es la única película de James Bond filmada enteramente en Japón. Eso me llevó a investigar en la música de James Bond, que me volví un melómano de todas las películas. Entonces, sí, es muchas conexiones, porque muchos intereses también. Había muchas cosas que yo quería tocar en esta novela. Y es algo que se nota mucho, porque cuando empiezas a ingresar, sobre todo en la primera parte, que es donde haces al lector hacer este viaje hasta Japón, meterlo aquí en el país, en las ciudades, y sobre todo porque vas haciendo también saltos en el tiempo, ¿no? Vamos a hablar de... Hay varios personajes que tienen mucha importancia en la historia, pero gran importancia tiene sobre todo las películas de James Bond, la música. Creo, y esto ya es un comentario como lectora, que están a la par. O sea, no hay ni uno que sea más que otro, pero creo que hasta en algún momento las películas y la música suelen tener cierta o mayor relevancia que hasta los mismos actores, porque es lo que une la historia. Entonces, ¿cuáles han sido los factores que te interesaron tanto para que Japón, bueno, ya hablamos de James Bond, pero Japón sea ese espacio? ¿Por qué llevarlo ahí? Mira, hay dos cositas. La primera es que todos hemos estado en Japón de alguna u otra manera, ¿no? Todos hemos viajado a Japón mentalmente, ¿no? En Kimokawaii yo me enganché muchísimo con Japón por mis recuerdos de infancia, ¿no? Para mí, Tokio era la residencia de San Felipe, ¿no? Porque yo veía Ultra 7 y la arquitectura del Japón era casi esas arquitecturas... Es verdad, ¿no? ¿Es San Felipe? Sí, claro, eran estos conjuntos modernos. Con los grandes edificios y el parquecito. Recuerda que Tokio había sido destruida en la Segunda Guerra Mundial, entonces todos estos proyectos urbanísticos eran familiares, nuevos, grandes urbanizaciones, como eran los modelos de los años 60, 70 que se hicieron en el Perú, ¿no? Entonces, claro, entonces cuando pasa el monstruo y con su cola barre todos estos edificios y cae sobre las centrales eléctricas, yo decía, eso es San Felipe, esa es la residencial, ese es mi barrio, ¿no? Yo no vivía en San Felipe, pero vivía en San Miguel, me sentía muy cercano. Entonces, yo decía, eso es para mí mi Japón, ¿no? Una Lima decadente, destruida, violenta, en plena guerra. Yo la veía como el Japón de Ultra 7, ¿no?
Y ahora en Chicas Bond hablo de este Japón de los años 90, que también está en un momento complicado porque vive una profunda crisis económica, ¿no? O sea, no una crisis como la que vivimos nosotros, sino que es la crisis propia del desarrollo, ¿no? De que llegas a un punto y sientes que no hay otro, no hay una evolución a ese paso, la gente no sabe qué más hacer, ¿no? Entonces, ese fue un momento que a mí me interesó mucho porque esa construcción de ese Japón en el que es un territorio común para todos, ¿no? Tiene que ver con nuestras lecturas, con lo que hemos visto en televisión, con nuestro gusto por el manga. Y lo otro es que a mí Japón me sirve mucho para tomar distancia para escribir sobre algo muy cercano, muy íntimo, mi propia circunstancia. Yo me tengo que ir a Japón para escribir de mi lugar, ¿no? De lo que puedo sentir, de los recuerdos con mi padre. Entonces, es esa paradoja la que me encanta, ¿no? A mí tomar distancia me sirve muchísimo para escribir de las cosas que me resultan más íntimas. Y lo que estoy segura es que más de uno va a googlear qué es Ultra 7, porque hemos hecho un viaje de hace unos... Puedo decir Ultraman, que lo han modernizado un poquito, ¿no? Pero estoy segura que muchos van a decir, ¿qué es Ultra 7? Vamos a preguntar, ¿quién ha visto Ultra 7? Porque yo acabo de hacer un viaje, pero a mi infancia también viendo Ultra 7. Uh-huh. En la novela, como comentas, hay esta dinámica padre-hijo, que al inicio es también fraterna, pero luego también pasa a otras etapas esta relación, que termina siendo distante. Uh-huh. Hay amor, pero hay esa distancia porque vamos a tener esta temática de este hijo que tiene que volver a ver al padre después de mucho tiempo. Uh-huh. No sabemos por qué al inicio, y es un padre que está en esos momentos internado por un tema, y él está también en un cambio, porque uh-huh. es un muchacho transgénero. Uh-huh. Que es una situación de por sí ya complicada, una relación padre-hijo, porque creo que todos los padres de alguna forma tienen eso con sus hijos. Uh-huh. La comunicación en algún momento se va perdiendo, y además de todo le sumaste este tema. Uh-huh. Fue algo que también venía en tu cabeza, decidiste que ese era el momento para tomar, además de tu relación de padre-hijo, uh-huh. lo del transgénero. ¿Por qué? Porque yo siempre en muchas de mis novelas hay un elemento que tiene que ver con la construcción de la identidad, uh-huh. ¿no? Y muchas veces la construcción de la identidad sexual directamente. Yo he jugado mucho con el concepto del travestismo en las novelas que he hecho. Pero en este caso, en Chicas Bond, yo ya sentía de que ya estaba harto, ¿no? De esa búsqueda de la identidad, porque el joven Saito tiene una identidad absolutamente definida, ¿no? Uh-huh. Que es una identidad sexual absolutamente líquida, ¿no? Cosa que yo celebro muchísimo en las generaciones actuales, ¿no? Que ya esa visión tortuosa de la identidad sexual que podía tener mi generación, en este caso asumen justamente la no definición, lo no binario, lo asumen casi como una bandera, ¿no? Y eso a mí me parece fascinante. Entonces yo dije, este personaje, el tema de la identidad justamente no va a ser ese el conflicto. Uh-huh. ¿Ya? Él es algo que él se ha construido a sí mismo y se siente orgulloso de lo que ha conseguido, ¿no? Él puede serlo todo, ¿no? Él puede ser una chica mágica y puede ser un agente secreto, ¿no? Entonces, el personaje me ayudó a pasar a otras reflexiones, ¿no? A salir de lo que había hecho en novelas anteriores y decir, este no es el conflicto, al contrario, esto es algo que lo enriquece muchísimo, y más bien enfocarme en las profundas diferencias de cómo generaciones tan distintas se construyen y cómo no puede haber diálogo entre ellos, ¿no? Por eso, ese conflicto puntual cuando tú ingresas primero a la historia, sabes que ellos no tienen una relación, no sabes por qué,
pero empiezas a ver que desde chico sí lo era, entonces te deja mucho como que para ir creando Chicas Bond 2. ¿Estás dejando material para los... No, Me mira, estoy adelantando como a la 12ª pregunta. pensando que Chicas Bond juega en pared con Kimokawai, ¿no? Ujú. Yo a veces siento que Kimokawai tiene que ver con la fascinación de Occidente por Oriente, y en esta novela tiene que ver más bien a la inversa, ¿no? Ujú. Es el camino de regreso, esa obsesión oriental por los productos occidentales, ¿no? Entonces, yo creo que es un díptico bonito y creo que lo voy a dejar ahí. Ya me pasé a la pregunta 2, no importa. Uno de los personajes principales... Aunque uno nunca debe decir nunca digas nunca, que es Eso otro es- título de James Bond, ¿no? Nunca digas nunca jamás. Él se llama, tengo un tema que no me aprendo bien los nombres, Takao Saito. Y luego, o sea, Es lo más difícil, los nombres japoneses, por supuesto. Yo Los hasta ahora nombres no me acuerdo un montón de ellos. ay, no me siento tan mal. Takao Saito, primero cuando en la mitad de la novela empecé a googlear. Y Es me un cuenta- dibujante es un mangaka. fallecido el año pasado, Exacto, y tiene autor de serie. una importantísima serie que se llama Golgo 13, que es de Y al final espías. también lo comentas, que es, o sea, se re cuando ya acabas la historia. Sí. Momento. Obviamente esto ha sido ya premeditado o simplemente no fue una casualidad. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el personaje? Porque en ciertas cositas se parecen, aun cuando no encontré en español bibliografía Ujú. de su biografía. Ujú. Entonces dije, ¿esto es una biografía? Una facción? Justamente cuando no tienes biografías, las inventas, ¿no? A mí, yo no te puedo decir que soy un gran conocedor de manga, no lo soy. Sé lo justo para escribir una novela, o para crear en la novela la ilusión de que uno sabe de manga. Sí. Pero Takai Saito es un... cuando yo estaba construyendo lo del padre, el hijo, James Bond, dije, este es el momento en que voy a escribir sobre un mangaka, ¿no? Y investigando y las cosas que podía haber leído previamente, sabía que Takao Saito sí había, no solamente con Golgo 13 hecho historias de espías, sino que también había adaptado películas de James Bond al manga, ¿no? Entonces, esta novela, que es muy, muy fantasiosa, que tiene muchas cosas de invención, tiene también como pilares donde se asienta, que tienen que ver con la realidad. Yo he investigado muchísimo cómo fue el rodaje de la película de Solo se vive dos veces, en el año 67, los problemas que tuvieron las actrices, los inconvenientes con el mismo Sean Connery y los productores. Pero también investigué mucho en Takao Saito y lo que había hecho. Entonces dije, me gustan estos referentes reales, para sobre estos referentes reinventarlo todo, ¿no? Ujú. Es un personaje entrañable, me dio mucha pena cuando falleció el año pasado, ¿no? Y me parecía este tipo de hombre producto de posguerra, ¿no? Que sobre un Japón destruido tiene que construirlo a partir de su imaginación, ¿no? En este caso, a partir de los códigos del espía, que tiene un poquito de samurái también, ¿no? Entonces, Tienes encanto. sí, entonces es lindo porque, como muchos mangakas, ¿no? Construyen una historia simbólicamente occidental, pero con muchos guiños de sus propias identidades culturales, ¿no? Sobre todo porque te has ido a Japón a escribirnos la historia, pero hay los paralelos en los padres, nuestros padres, que en los 80 tenían las restricciones propias de la crisis de ese momento. No es lo mismo al que nació en los 90, ni comparación en los 2000, que cuando le hablas de Lecheensi o de las restricciones que teníamos de la luz, le cuentas a un niño de 20 un niño, ¿no? Un chico de 18, de 20 años, te va a mirarte y decir, esto lo vi en una serie, o sea, no conciben no tener agua, luz, ver un mall, pedir un taxi con aplicación, ¿no? Comer carne todos los días, ¿no? Esas cosas que y no hace mucho, o sea, claro. y es que no tuvimos tuvimos también nuestros propios temas. Entonces,
claro, en cierta forma hay mucha similitud que logras colocar aquí en esta historia, ¿no? Ujú. Entonces es lo que hace probablemente que funcione tanto, porque los que ya estamos en una edad medio en el medio, podemos saber de que si vivimos con las facilidades de la sociedad ahora, con nuestras crisis, Ujú. y lo que vivieron nuestros padres en ese Sí, tipo de claro. crisis. Yo por eso, yo no siento que escribir sobre Japón o en Japón como escenario sea una técnica escapista, ¿no? Al contrario, yo siento que me sirve para hablar de nuestras crisis, de hablar de nuestros padres, pero no de forma directa, ¿no? Sino especular, digamos, es decir, jugando con los espejos, ¿no? Reflejando un símbolo para darle contenido a otro símbolo, ¿no? Sí, creo que es algo que ha quedado súper marcado. Y bueno, tenemos que hablar de mi chico, Ujú, porque mi chico, para tus lectores que vienen de Kimi Kawai, la van a reconocer al toque. ujú. Era parte de él cuando estabas escribiendo Chicas Bond, traerla, tenías que tenerla ahí o apareció después en tu concepción de la novela. No, sí, yo quería jugar, seguir jugando con mi chico, porque es como la literatura siempre es juego y uno cuando escribe inmediatamente tienes en la cabeza cómo eras tú cuando jugabas de niño, ¿no? Y tenías tus muñecos y llamabas tus muñecos y no los soltabas. Entonces, también mi chico ha sido mi muñeca, ¿no? Este, los que no han leído Kimokawaii, que obviamente son legiones de no lectores, ¿no? Eh, Puedo decirles que mi chico era una peruana obsesionada con el manga y con ser una mangaka, ¿no? Entonces puede hacerlo todo para conseguir sus sueños. Eso es bueno o malo, pero es una mujer apasionadísima y que no tiene, que puede ser muy cruel y que no tiene reparos en pasar por quienes quiera, ¿no? Uh-huh. Eso en Kimokawaii puede llevar a situaciones incluso letales, Perturbadoras. ¿no? Perturbadoras. Eso creo que fue Uh-huh. Kimi Kawai. Pensé encontrar, o sea, acá no encontré esa sensación que me perturbaba con Kimi Kawai, Uh-huh. pero sí cada vez que ella estaba... Es como jugar con una víbora, ¿no? Mm, Y en este caso, mi chico no es la protagonista, es una compañera, es como las chicas Bond de los comienzos, ¿no? Pero también está ese grado de ambigüedad en la que tú no sabes qué clase de chica Bond es. ¿Es la que se sacrifica? ¿Es la mala de la película? ¿Es la compañera del héroe? No sabes, claro. ¿no? Que que es la estructura clásica de James Bond, es la teoría de las tres mujeres que Roald Dahl, el guionista y el escritor tan conocido de cuentos para niños, pero que también fue guionista de una de las películas de James Bond, verbalizó, ¿no? Dijo, hay una teoría de cómo se hacen las películas de James Bond y tiene que ver con tres mujeres. La que se sacrifica o la que muere en los primeros 20 minutos de la película, la mala, a la que o toma partido luego por el espía o tiene que ser asesinada, y la compañera del héroe, ¿no? Entonces, mi chico, tú no sabes qué es, sí. ¿no? Hasta el final. Entonces, todos esos juegos, yo decía, no, mi chico tiene que formar parte de este libro. En algún momento decía, ¿esto va a ser una continuación de la primera novela? ¿Va a ser una precuela? ¿Va a ser, qué va a ser? ¿No? Yo tengo la fantasía de decir, este libro podría estar dentro de un momento que no se habla dentro de Kimokawaii, que es una especie de vacío, una especie de tiempo que sucede entre cuando mi chico llega a Japón y después manda a llamar a sus amigos de Lima. A veces tengo esa fantasía, pero no importa, porque son dos libros independientes. Uh-huh. Pero falta el libro que haga el engranaje. Me encantaría, a ver si se puede hacer. Pero y qué lindo que como lectora tengas este amor por el personaje. Pero sí, son libros que por lo menos dialogan, ¿no? Y son diferentes. Eso es lo que quería también. Mantener a un personaje
pero en una historia que sea muy distinta y a la vez complementaria. Eso es lo que le da el valor Michiko, ¿no? Porque o sea, si ya le dices Kimi Kawai, sabes que ella puede reaccionar de una forma. Si bien es sin leer a Kimi Kawai, vas a encontrar un personaje que no es ni bueno ni malo, tiene todos los colores, es muy interesante. Así que, bueno, yo sigo esperando la de engranaje. No importa. Hay una frase que a mí me gustó un montón, yo marco el libro, y es: no hay nada más ingrato que un lector. Ajá. Que esa frase suena muy dura, ¿no? Y ¿tú has sentido algo así como dice el señor Saito? Obviamente, el señor Saito es muy distinto de mí porque es un hombre dedicado a darle carbón a una industria cultural voraz que es la del manga, ¿no? Es un hombre que ha dejado su vida haciendo dibujitos, ¿no? Todas las semanas con entregas, que uno lee la vida de los mangakas y uno ve que es un trabajo brutal, ¿no? Dibujando todos los días, entregando con horarios de entrega. Y ellos mismos no se definen como artistas, ellos son empleados que trabajan. Es una industria, es una maquinaria. Es una maquinaria, y ellos son piezas de una maquinaria. Y en ese sentido, ya de por sí, escribir en el Perú, no existe una industria cultural como para... Nadie te pide un libro, ¿no? Te los publican, yo agradezco que me publiquen. Pero no hay esa presión. Entonces, por un lado, eso es que no haya una industria cultural es una pena, pero por otro lado, es una demostración de la libertad, ¿no? La libertad del creador. Pero, ¿cuál es la lógica de Takao Saito? Que es: he dado mi vida en esto y mis historias cada vez se leen menos, ¿no? Entonces, ese es el sentido por esa frase, ¿no? Yo creo que en esa frase se sugiere esa profunda decepción del mangaka con respecto a su oficio, a su propio trabajo. Es un gran dibujante, pero a la vez se siente poco reconocido en su país, ¿no? Y también esa situación extraña en que siente que solamente lo venden en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Que ahí porque vende sus adaptaciones de James Bond, ¿no? Entonces, es como el hombre que ha tenido algo que decir, pero que llegado en cierto momento del camino, siente que si ha conseguido algo ha sido por razones equivocadas, ¿no? Yo lo que sentí cuando leí esa parte, que a mí sí me golpeó porque es una conversación y él lo suelta y fue Y es una conversación con su editora, además. Exacto, o sea, no es cualquier conversación, es que le golpeó la rutina, o sea, me gustaría hacer lo que quiero, pero probablemente no estoy dándole a quien debería, entonces sí, me molesta esto, pero tampoco estoy haciendo mucho por cambiarlo, porque el editor, no les estamos haciendo spoiler, porque eso es casi el inicio, sí. Pero el editor le está empezando a exigir otras cosas y él es como que, ya es como que, ya me cansé, o sea, ya lo dejo pasar, ¿no? Y eso sentí, como que ya la rutina me encapsuló y esto es solo una respuesta a toda la situación que estaba viviendo. Esa fue mi lectura, creo que era las 30 primeras páginas de la novela y es algo que después fui encontrando avanzando cuando vas leyendo la historia, ¿no? Es tu lectura y es totalmente correcto. Bueno, cada lector va a encontrarlo diferente, probablemente. Por supuesto. Yo me acuerdo, una vez entrevisté a Vargas Llosa y fue muy gracioso porque yo le decía, ¿esto representa? Dijo, sí, pero otros dicen que también. Yo creo que todas, a mí lo que me encanta es cuando el lector se complementa la historia, ¿no?
Porque eso es lo bonito de historias que sugieren, ¿no? No que explican. Cuando las historias sugieren, tienes a un lector que las complementa, ¿no? Que es un lector activo, es un lector que dice, esto no será porque también otra cosa, ¿no? Cuando una novela te explica todo y todo es de una sola forma, el lector se queda con mucho menos margen de maniobra, ¿no? Entonces, y esa creación del lector es tan válida como la del escritor. Y aparte va a depender del momento en que estás leyendo, el tiempo que lo estás leyendo, porque el cuento de Rivero que me contabas que leías de chiquito, Claro. lo vuelves a leer ahora y probablemente ya tengas otra visión de la Ajá. que tenías cuando estabas más pequeño. Entonces, O comprendes al otro personaje que antes te parecía un personaje misterioso, ¿no? exacto. O que tenías algún rollo con él y luego dices, ok, yo ahora te entiendo, eres Ujú. parte, porque yo también me he sentido así como tú. Entonces, Ujú. es lo que te da la literatura, que Que pasado el espera tiempo. por ti todo, espera por ti, ¿no? Ujú. Espera por ti. de- La visitas y después nuevamente puede darte nuevas cosas. Las relecturas Qué pueden ser lindo. muy interesantes. Yo sí creo que hay historias que vale la pena volverlas a releer porque hay momentos en tu vida en que no captaste algo y luego vuelves a llegar a ella y dices, ahora todo cobra Ujú. sentido. Sí. ¿O no te ha pasado que te encantaba tal cosa y después la vuelves a leer y dices, qué raro, cómo esto me podía gustar, ¿no? También, ¿no? Pasa. También. Pasa en la vida. Sí. Enrique, ¿qué te gustaría dejarle al lector que lee Chicago? ¿Qué me gustaría dejarle? La verdad, uno escribe de una forma bien egoísta, entonces no piensa en dejarle nada al lector, ¿no? Ya, o en todo caso, lo único que esperas es piérdete en esto, ¿no? Ujú. Métete en esta ciudad y piérdete en ella, ¿no? Y trata de gozarla como lo he gozado yo al momento de escribirla, ¿no? Pero si me pides que me ponga en plan, consejero detesto dar consejos, ¿no? Yo creo que es como, yo siempre pienso que aconsejar sobre lecturas o sobre la propia lectura de tu trabajo es como que un amigo que te aconseje a qué ropa debes usar, ¿no? Y ni siquiera sabes qué te gusta, qué estilo tienes, cuáles son tus gustos. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Déjame a mí, ¿no? Déjame a mí buscarme lo que me pongo, ¿no? Yo creo que esta novela tiene que ver con la relación entre un padre y un hijo, Ujú. ¿no? Y es una relación que se da de una forma en la literatura, pero que gatilla de la relación que yo tuve con mi padre. Ujú. Y mi padre falleció a los 53 años, que es la edad que cumpliré yo el próximo año. Y yo nunca tuve la oportunidad de, más allá de esas coincidencias en ir a ver juntos películas de James Bond, de conversar profundamente con él, ¿no? De decirle lo que yo sentía, de ajustar cuentas, pero decirle en el fondo que agradecerle lo que puede haber hecho por mí. Ujú. Yo creo que si algo podría decirle al lector después de leer esta novela es hablen con sus padres, ¿no? Y a los padres, oigan, sondeen un poco a sus hijos y busquen qué otros puntos en común tienen, ¿no? Más allá de películas mal hechas, ¿no? Perfecto. Enrique, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo, por venir hasta aquí, por regalarnos Chicas Bond. Y bueno, creo que hay una novela que hay un engranaje, así que podríamos ahí terminar y convencerlo de que sí falta algo más para que tengamos este universo de mi chico. Y gracias por estar aquí, por darte tu tiempo y venir acá a Librerías Crisol a presentarnos Chicas Bond. Muchísimas gracias a ti por invitarme y nada, el librito ya es una botella lanzada al mar y vamos hasta donde nos lleva. Así es que si llegaron hasta aquí, espero que se suscriban al canal y recuerden que la novela la pueden encontrar en todas las librerías Crisol a nivel nacional. Gracias.